Ya esta comida está fría, así que va a la basura. ¿Y ese hombre qué hace aquí? Ay, seguramente vino a pedir limosna. Pero ahora mismo le voy a enseñar que no puede venir a estos lugares tan exclusivos. Vete de aquí, deja de dar lástima en mi casa. Eric, ¿tú qué haces vestido así? Y sucio. Jessica, lo perdí todo. El banco me embargó. Mis socios retiraron todas sus inversiones. Y al venir para acá, un carro me impactó y quedé tirado en el piso. A ver, espérate. ¿Tú me estás diciendo que tú lo perdiste todo? ¿Te quedaste sin dinero? ¿Que lo perdiste todo? Sí. ¿Perdiste la constructora? O sea, tú estás en la ruina total. Sí, Jessica. Estoy en la ruina. Pero lo material va y viene. Mi amor, lo importante es que estamos juntos. No, por supuesto que no. Y nos tenemos uno al otro, mi amor. No, Eric. Yo no me enamoré de ti por tus sentimientos. Escúchame bien. Yo jamás en la vida estaría con un hombre sin dinero. Con un pobre. Mi amor, pero no es el fin del mundo. Puedo conseguir un trabajo sencillo. Podremos rentar un departamento pequeño y Eric, salir juntos adelante. Por favor, Eric, no seas iluso. Mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo te quería por la vida que me dabas, los viajes a París, los restaurantes de lujo, las tarjetas de crédito. No por el amor, los sentimientos, el cariño y todo eso. Olvídalo. Pensé que lo de nosotros era real. En las buenas y en las malas. Era real. Con el Eric millonario. No con este que tengo al frente. A mí me gusta la buena vida. El lujo. El estatus. Jessica. ¿Qué haces? Me voy de esta casa. Ya empaqué lo más importante. ¿Tan pronto, Jessica? Por lo menos pensé que ibas a esperar a mañana. O hasta encontrarle solución a este problema. Eric, la única solución es que tú recuperes tu empresa y que la cuenta esté llena otra vez. Yo no pienso perder mi tiempo con un don nadie. En esa caja hay dinero, ahorros. Con eso podemos... Pero como verás, me lo voy a llevar. ¿O qué quieres? ¿Que duerma en la calle? Lo mínimo que yo me merezco es poder pasar la noche en un hotel de lujo. Por lo menos para pasar este momento tan amargo. Jessica, por favor, no me hagas esto. Vivimos 2 años juntos. Vivimos cosas increíbles, mi amor. Eric, yo no voy a desperdiciar los mejores años de mi vida al lado de un hombre que fracasó. ¿Sí lo entiendes? Está bien. Si esa es tu decisión, no te voy a detener. Espero que encuentres lo que buscas. Eric, una mujer como yo siempre tiene para elegir. Que no se te olvide. Más tarde.
Esta sí es la vida que nos merecemos. Y lo mejor de todo es que Eric nunca sospechó nada. Él en serio cree que su empresa quebró. Y lo que no sabe es que su propia novia estuvo vaciando sus cuentas en su propia oficina. Tu contacto en el banco, o sea yo, te ayudó a realizar los movimientos sin que existan pruebas ni dudas. Las firmas salieron perfectas. Y ahora, nosotros tenemos dinero para vivir muy bien por muchos años, mi amor. Y Eric cada día se hunde más. Así es. Ahora solo hay que gastar un poco aquí y otro poco allá. Y seguir conociendo muchos lugares en donde podamos gastar el dinero. Ya construimos un imperio, mi amor. El dinero sí compra la felicidad. ¿Y Eric? Eric se quedó sin nada. Días después. Mira, Augusto. Mira nada más quién viene. No puedo creerlo. Es ese tipo. Se ve tan patético como me lo dijiste. Jessica. Augusto. Qué coincidencia encontrarlos aquí. Eric, ¿tú qué haces aquí? Mira nada más cómo estás vestido. Qué vergüenza ajena. ¿A qué vienes? ¿A pedir comida? Vine a hablar con el gerente de este lugar. Me enteré que están contratando personal de limpieza para el turno de la noche. Y necesito algo de dinero para pagar el hostal donde me estoy quedando. No puedo creerlo, Eric. Pasaste de ser el dueño de una constructora a limpiar platos de los demás. Qué considerada que es la vida contigo. Igual si te dan el puesto me avisas. Me encantaría que limpiaras esta mesa. Y claro, por supuesto, te voy a dar una propina muy generosa. Por los viejos tiempos. Para que al menos te compres un pan. Pensé que tú, Augusto, por ser mi asesor financiero y alguien a quien consideraba mi mejor amigo, me tendrías algo de consideración. Mira, Eric, ya deja de molestar en esta mesa. Ve a rogar por el trabajo de los demás en la cocina antes de que llame de seguridad y te saque. Ustedes están completamente seguros de que va a ser a mí. ¿A quién van a echar de aquí, de este lugar? Hazme el favor de retirarte, ¿sí? Estamos esperando personas muy importantes del banco. Y no quiero que se espanten con tu presencia y tu mal olor. Más tarde. Morelia, tan temprano aquí. Sí, jefe. Es que hay mucho por hacer. Estaba revisando el sistema por lo del bloqueo de cuentas y descubrí algo muy grave. Morelia, creo que es mejor que vayas a casa. No sé en cuánto tiempo volveré a levantar mi constructora. Señor, usted ha sido muy bueno conmigo. Déjeme echarle una mano. ¿Puedo continuar? Adelante. ¿Qué descubriste? Mire, alguien estuvo desviando fondos de la constructora en el último mes. Todas son transferencias muy altas al extranjero. Y lo peor de todo es que tienen su firma. ¿Mi firma? Déjame ver eso. Es idéntica. Alguien se tomó el tiempo de replicarla. ¿Tenemos algún sospechoso? Todas las transferencias fueron hechas desde su oficina. Justo los días en que
La señorita Jessica venía a visitarlo. Jessica. No puedo creer. Usó mi confianza para que nadie sospechara nada. Pero Jessica no sabe nada de finanzas, Morelia. Alguien tuvo que ayudarla. Sí, ya pedí el registro al Banco Central de todas las cuentas destino donde fue el dinero. En unas horas nos darán nombres y apellidos de los titulares. Gracias, Morelia. Gracias. La verdad que tu ayuda vale oro. Más tarde. Señor, mire, aquí está el acceso completo a las cámaras de seguridad de su oficina. Estaba estudiando todo. Tuvo todo este tiempo para hacer lo que ella quiso. Y aquí tiene el informe del banco. Aunque la firma parece suya, pues no lo es. Tantas noches diciéndome que me amaba, mientras en este mismo escritorio planeaba cómo destruirme. Tranquilo, señor. Yo sé que la verdad duele. Pero ahora ya tenemos las pruebas. Ella firmó su propia sentencia. Así es. Ninguna mentira es perfecta. Ahora el banco ya está haciendo lo suyo. Muy pronto usted volverá a tener lo que le pertenece. Días después. Aquí podemos estructurar de esta manera. Pero miren qué sorpresa. Dios los cría y el viento los amontona. ¿Qué haces aquí, Eric? ¿No te dieron el puesto de mesero en el restaurante y ahora tu nueva oficina es una banca del parque? Déjalos, mi amor. No los molestes. Seguramente Eric le está dando clases de cómo quebrar una empresa a su compañera. Morelia, te hago una pregunta. ¿De verdad vas a estar del lado de este perdedor? El señor Eric no es ningún perdedor. Él es un hombre honorable y un gran empresario. El dinero va y viene, pero la dignidad es algo que ustedes nunca podrán comprar. Morelia, por favor. No seas ridícula. Tú hablas así porque eres igual que él. No tienes aspiraciones en la vida. Eres una simple secretaria y ahí te vas a quedar. Los negocios son de las personas que saben mover dinero. De las personas astutas. Pero bueno, ustedes no saben nada de eso. ¿Sabes qué, mi amor? Mejor vámonos. Este parque me va a dar la alergia. Que seas muy feliz en tu vida de indigente, Eric. No las recojas. Déjalos que se rían un par de minutos más. Porque la caída que van a tener de esa nube va a ser abismal. Es hora de llamar a la policía, Morelia. Más tarde. Augusto, ¿qué hacemos aquí? Esto no me parece una buena idea. Tranquila, mi amor. Mis amigos del banco me informaron que esta mansión va a ser vendida debido a las deudas que tiene Eric. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? ¿Tú te imaginas la cara que va a poner Eric cuando se entere que nosotros compramos esta mansión con su propio dinero? Mi amor, eres un genio. Claro. Ahora sí va a quedar más patético de lo que ya es. Me encanta esa idea. Eric, ¿tú qué haces aquí? ¿Morelia? O se van o llamo a la policía para que los saquen. A los únicos que van a sacar de aquí es a ustedes. Un momento. Ustedes no pueden hacer esto. Nosotros somos personas influyentes. No nos pueden levantar cargos. Fraude financiero, falsificación de firmas, robo agravado y asociación ilícita en contra de mi constructora. ¿No les suenan familiares esos cargos?
Eric, tu constructora quebró. Tú mismo me lo dijiste. Y hace par de horas estabas pidiendo trabajo de mesero. Mi constructora está más sólida que nunca, Jessica. Todo lo que viste fue una prueba. Quería poner a prueba tu supuesto amor que me tenías para entregarte esto. Quería saber si me amabas por el hombre que soy. Pero ya me mostraste tu verdadera cara. Lo único que pudiste quitarme fue el efectivo de esa caja fuerte. Pues ahí te equivocas. Tenemos cuentas en el extranjero. Todo lo pasé para nosotros. Todo lo que tenías. Te equivocas, Jessica. Ese dinero nunca salió del país. En cuanto yo detecté movimientos sospechosos, congelé las cuentas puente. Y ahora todas las transferencias con tu firma falsa están en manos de Fiscalía. ¿Y tú? Augusto, ¿qué creíste? Que por tener tu puesto en el banco eras intocable, ¿verdad? Pero resulta que el director general de tu sucursal es el socio mayoritario de mi empresa. Cuando le mostramos las pruebas, autorizó de inmediato tu despido. Todo esto es tu culpa, Jessica. Tú me involucraste. Tú planeaste este plan para quedarte con todo lo de Eric, porque querías quedarte conmigo. ¡Cállate, Augusto! ¿Qué te pasa? Eric, mi amor, yo a ti te amo, mi vida. Simplemente estaba como confundida con todo esto. Pero claro que me quiero casar contigo, yo quiero trabajar contigo, quiero que empecemos de nuevo, mi amor. Jessica, tu amor solo tiene valor cuando hay billetes de por medio. Ahora vas a saber lo que significa no tener nada, pero detrás de una celda. La policía está a punto de llegar. Gracias, Morelia. Gracias por ayudarme a no cometer el peor error de mi vida y casarme con la mujer equivocada. No te preocupes, Eric. Yo simplemente hice lo correcto. Las personas que construyen sobre lágrimas de otras siempre terminan mal. Tienes razón, Morelia. Ojalá Jessica hubiera pensado como tú y su amor hubiera sido verdadero. El verdadero valor de las personas no se mide por los ceros de su cuenta bancaria. Se mide en lo que tiene en su corazón. Y al final las personas siempre terminan en la cárcel de su ambición. Y las personas con un buen corazón, como usted, siempre terminan en los mejores lugares. Así es. El dinero puede comprar imperios, pero jamás un corazón tan noble. Una lealtad. Algo así como lo que tú tienes, Morelia. Gracias. Gracias por acompañarme en este momento.